Bien, amigos, como decíamos, la situación es difícil al cumplir el primer año de gobierno. Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno y un grupo de aliados. Si en su origen, con los temas electorales, fue difícil, al pasar el tiempo no se han facilitado las cosas, se nos complican más. Los problemas han superado nuestra capacidad como país, como pueblo, como gobierno, de buscar y encontrar soluciones, y de hecho se ha buscado la forma de, copiando algunas medidas que se han tomado en países más avanzados y haciendo lo posible y lo humanamente posible de parte del gobierno, a veces en contra de algunos sectores que han querido aprovechar esa situación para capitalizarla y por otra parte, sin ninguna ayuda internacional, porque cada quien ha tenido que resolver sus propios problemas. El caso patético de Estados Unidos, que nos exige dentro de la crisis y con un cambio de gobierno que ellos tuvieron, rechazar cualquier tipo de ayuda que no venga de ellos o que venga de China. Sin embargo, ellos primero Dios y después su santo. Cuando ya tienen 6 meses usando una vacuna en un acto sin precedente en la historia de la medicina, en que se desarrolló una vacuna en tiempo récord, entonces nos venden la Pfizer después que los chinos nos vendieron 2 dosis de la vacuna china. Esa gran alianza política electoral que fue exitosa para sacar al PLD y a Danilo Medina del poder, hoy no tiene el mismo comportamiento de aliados que tienen necesariamente que cerrar filas para ayudar al gobierno que surgió. Pero ya surgen demandas de gente que quiere que le paguen el trabajo hecho. Muchos que cobraron ya con cargos, posiciones, quieren más. No están conformes con lo que le dieron, incluyendo personas de su propio partido. El presidente logró concretizar un bloque opositor y supo que el triunfo estaba asegurado con la división del PLD. Por eso es que cuando ya él está seguro de ello, la mejor prueba es que elige una compañera de boleta que nadie conocía, y generalmente se estila que los compañeros de vicepresidenciales son gente que, aunque no tengan mucha función una vez electos, sí podrían sumar un efecto sumatorio frente al votante. 3 sectores de poder se unieron: un sector económico poderoso, un sector de el propio partido de Hipólito Mejía y un sector de aliados diferentes que solamente se pusieron de acuerdo para desplazar el gobierno sin tener un programa previsto para después del triunfo. Los aliados no se quejaron cuando ganaron. Abinader, ya seguro, no solo distribuyó el poder entre sus aliados,
pagándole a cada uno con posiciones que todo el mundo conoce, sino que distribuyó también responsabilidades para él poder enfrentar el problema de la crisis que se avecinaba. A Estados Unidos, tan pronto llegó, dijo, nada que sea China. A Participación, que son los voceros de Estados Unidos, le entregó las principales posiciones que ellos exigieron, como fueron Cancillería, como fueron compras y contrataciones y como fueron algunas embajadas. A los generadores parece que le prometieron una reforma eléctrica que se pospuso en el gobierno pasado y que hoy sectores que apoyaron el gobierno no están conformes con esa reforma. Un sector económico que aportó dinero, sector importante que aportó dinero. Los ricos más grandes, los más poderosos ricos, que inclusive un grupo de ellos tenía candidatos, pospuso las aspiraciones de su candidato y aceptó una alianza en el Ministerio de Turismo. Todo eso fue necesario porque el PRD, el PRM no tenía suficiente tamaño para desplazar a Danilo Medina y su maquinaria con dinero, con poder y con candidatos, y siendo el partido más grande. Es decir, sacar un gobierno bueno del poder con una sola excusa, corrupción. Eliminar un presidente saliente con un solo motivo, corrupción. Lavarse las manos como Poncio Pilato en ese proceso, en esa lucha contra la corrupción, nombrando una procuraduría independiente. Dejar al Ministerio Público la responsabilidad y la independencia necesaria para la persecución exclusiva del gobierno pasado contra la corrupción. Para enfrentar todos esos problemas y hacer un gobierno, tratando de hacer un gobierno diferente, un gobierno decente frente al otro que lucía y lo hicieron, la imagen pública lo vio como un gobierno indecente, corrupto. Quisieron hacer un gobierno diferente, decente, eficiente y que cumpla sus compromisos que estaban en la cabeza del presidente. Porque hasta ahí nunca vimos un programa de gobierno que no sea contra la corrupción y la impunidad. Con esos problemas inéditos y sin recursos de ningún tipo para enfrentarlos. Y en ese punto, hoy, al año, estamos todavía con los mismos problemas y con problemas adicionales. Problemas electorales, señores, que todo el mundo recuerda. Se hizo unas elecciones en medio de una pandemia con mascarilla. Ganaron sin experiencia. Concentración de una lucha solamente contra la corrupción. Desconocimiento de una enfermedad que atacó el mundo. Ausencia de ayuda externa. Sin recursos humanos que conozcan el problema. Sin recursos económicos y la salud pasa a ser la principal fuente de gasto del Estado. Sin las pruebas para determinar quién estaba positivo y quién negativo. Mucho menos sin vacunas, el mundo no tenía vacunas. Y sin recursos hospitalarios para enfrentar a aquellas personas por miles que fueron afectados en ese año. No se le puede echar la culpa al gobierno anterior, que era la costumbre, porque fue una pandemia. Solamente tienen la corrupción.
Pero si usted analiza cuando el gobierno trata de anunciar obras, se encuentra que la mayoría de las obras prometidas a los contratistas que aportaron dinero estaban hechas o comprometidas. El país estaba lleno de vías, de carreteras, de túneles, de puentes, de asfalto. Y solamente en el año en que se deteriora, porque desde que comenzaron las elecciones hasta hoy ha sido difícil lograr por lo menos darle mantenimiento a las obras existentes. El lema siempre de echarle la culpa al gobierno anterior solamente se ha concentrado en la corrupción. No han podido lograr demostrar que el país está ausente. Está lleno de vías por todas partes. Se llega a todas partes en menos de 3 horas. Y es con el tiempo que se han ido deteriorando algunas capas asfálticas. Eso se suma a que todo se trastornó. La producción, hubo un tiempo que no se sembró y produjo sus efectos con una escasez de algunos rubros. Teníamos problemas, turismo, no entró divisa durante mucho tiempo y ahora es que se reportan que de 6 o 7 millones que se esperaban, solamente han venido 2 en los últimos meses. Las exportaciones bajaron. Las siembras comenzaron a llevarse a cabo. Se estudia una reforma fiscal, cómo cobrar impuestos a un país que no está produciendo negocios, que es de donde cobran los impuestos. Los préstamos tienen que seguir porque la maquinaria de salud, de educación y sueldos tiene que mantenerse y hay que seguir los préstamos. El Banco Central hace maravillas con la banca, con los intereses y con la tasa de cambio para que la moneda no se devalúe. Obras Públicas anuncia 400 obras. 400 obras que se anuncian, se le dan continuidad o quizás se terminaron algunas. Pero eso fue un anuncio. Entonces, todo eso está afectado por una pandemia, que si fuera la pandemia solo, pero después viene, entonces, problemas de enfrentar la pandemia con problemas de salud, problemas económicos, problemas laborales, esos horarios que recortaran y se trabajaba a media, problemas sociales, la familia se volvió un disparate en los barrios, en la escuela, 18 meses de pandemia con 12 meses de gobierno. No teníamos pruebas, ya tenemos pruebas. Los infectados, las muertes, el miedo de la gente, las vacunas. Y ahora viene el problema de que al cabo de un año tenemos que cerrar filas con el gobierno. No se puede hacer política barata en este momento. Sin importar que el gobierno te guste o no, ese es el gobierno que está dirigiendo una crisis. Que estamos ahora hablando de una tercera vacuna de un país que no sabe realmente si ponérsela o no, de no sabe si va a venir una cuarta vacuna, de que se quiere hacer una apertura económica abriendo el turismo y rompiendo los horarios en 2 o 3 sitios a ver qué pasa, donde el turismo y la agricultura son una esperanza, pero no una seguridad. Queremos autosuficiencia alimentaria ahora, porque uno no sabe si va a poder tener divisas para traer productos de fuera.
Se prepara una reforma fiscal para cobrarle a los pocos que pueden pagar. Tenemos que seguir cogiendo préstamos. Ahora tenemos un problema de un terremoto en Haití, adicional a un problema de un presidente que matan ahí al lado y trae un problema enorme. Tenemos el mismo territorio. Los problemas viejos de Haití, matan al presidente, no tienen gobierno. Y ahora viene un terremoto, uno de los más devastadores que han pasado por ese país. Ya van 300 muertos. Tormentas, 2. Hoy está pasando, anunciando que mañana vamos a tener de nuevo agua. Y esa tormenta que pasó el otro día, dice, ay, qué bueno que no se... Señor, eso costó y costó mucho, esas inundaciones. Al sector privado y al sector público le costó mucho dinero. Viene una fiebre porcina, una de las 3 carnes, ahora hay que reevaluar el tema de las proteínas y meterse en una eliminación de cerdos, tratando de convencer a la población de que no todos los cerdos están enfermos. Pero hay un instinto de conservación que dice, yo por si acaso no voy a comer cerdo. Y eso trae que la carne de pollo de 44 pesos se mete en 88 pesos la libra. La energía, apagones por muchísimas razones, hasta de días, no de horas ya, hasta de días. Paralelamente, los tribunales ocupados con la lucha contra la corrupción, atestados de casos que, independientemente de la crisis, quieren mantener y a lo mejor deben mantener, porque no se debe tomar la crisis para perdonar a los ladrones. Se necesita un gran pacto, hasta con los corruptos. Eso le sabe a retama a mucha gente, porque hay como un deseo de venganza que no se satisface oyendo todo lo que está pasando. Ni siquiera posponer eso, no, ahora. Entonces, señores, tenemos un año mañana. Vamos a hacer una pausa porque queremos hacer unas reflexiones con Carlos.